Isa Santos e Isa Concepción son restauradoras, desde hace unos cuantos años trabajan dentro de lo que es la obra cultural del Cabildo Insular de La Palma, atendiendo a nuestro patrimonio artístico, y son dos personas encantadoras con las que da gusto charlar. Nosotros hoy pues, vamos a conversar sobre la vida de un restaurador, en qué consiste ese restaurador, y en fin, creo que conocer de primera mano desde su punto de vista la realidad de nuestro patrimonio pues es la mejor manera de enterarnos todos de cómo está. Y sin más, pues les doy las gracias por venir aquí a charlar con nosotros, y no sé por cuál empezar. Por ti, Isa Concepción, ya que tienes el micro. Este micro que me has puesto. Isa, vamos a ver, ¿desde cuándo están ustedes trabajando en La Palma como sí, restauradoras? Mira, nosotros empezamos a trabajar en el año 88, 1988, que ya éramos las dos restauradoras licenciadas, y entonces el Cabildo nos llamó para empezar a trabajar. Primero llamaron a Isabel Santos y se creó el taller de restauración del Cabildo Insular de La Palma, que estaba en San Francisco, en el convento franciscano. Y entonces ya desde el año 88 se empezaron a hacer, pues a ver el estado del patrimonio de la isla, a ver cómo estaba, las obras urgentes, y se empezó a trabajar ya de lleno en el taller. Bien, Isa Santos, yo sé que ustedes han llegado al mismo punto pero por diferentes caminos. Háblanos un poco de tu experiencia, cómo llegaste tú a convertirte en restauradora, dónde estudiaste. Bueno, cuando terminamos COU, yo me fui a La Laguna e hice Historia del Arte. Y luego cuando terminé Historia del Arte, a mí me gustaban todos los temas de restauración y quería entrar en la Escuela Oficial de Restauración. Me fui a Madrid, hice pues un examen de oposición que hay allí. Ese año no entré, también hay que decirlo, estuve un año preparándome para luego entrar en la escuela. Entonces estudié allí en Madrid. Cuando terminé estuve trabajando un año en Madrid, estuve trabajando, primero me becó el Cabildo para el Museo del Prado, estuve 6 meses, y luego estuve trabajando con el Instituto de Patrimonio Histórico Español, otros 6 meses en unas pinturas murales. Y luego ya estaba comprometida con el Cabildo de La Palma cuando me becó para volver a La Palma para crear el taller de restauración, como dijo Isabel antes. Entonces en el 88 me vine para La Palma y en marzo empecé a trabajar. Un poco organicé lo que sería el taller de restauración, empecé a hacer un listado de obras urgentes y luego ya, pues Isabel, vamos, a los 3 o 4 meses empezó a trabajar ella también, y ya juntas hemos seguido toda la trayectoria de lo que es la conservación y la restauración del patrimonio de la isla. Todo ese trabajo que tú hiciste como becaria en Madrid, en el Museo del Prado, tú me hablaste en una ocasión, creo recordar, que estuviste sería en el Palacio de la Granja, no recuerdo. No, en el Alameda de Osuna. Eso fue unas pinturas murales que se restauraron con el Instituto de Patrimonio. Sí, exacto, eso. Ese trabajo de esa época, luego te ha servido aquí en La Palma. ¿Has tenido algún tipo de trabajo parecido? Sí, ahora mismo, bueno, en el Museo del Prado solamente fue pintura, o sea, fue pintura de caballete, lo que es el lienzo, sí, y algo de tabla. Y luego en la Alameda de Osuna fue pintura mural, que ahora mismo estamos con las pinturas murales del Salvador, las capillas del Carmen y de San Pedro. Y prácticamente la pintura mural, la técnica es igual. Lo que pasa es que, perdón, la técnica no es igual, el tratamiento puede ser igual, pero la técnica puede haber frescos o pinturas al óleo o acrílico sobre el muro. Entonces, pues sí, siempre te sirve para seguir trabajando. Lo que pasa es que en restauración tampoco te puedes quedar ahí con lo que has aprendido y hacerlo, ¿no? Sino que cada vez tienes que ir pues trabajando, estudiando. Yo tengo que estudiar cada vez que cojo una obra y consultar con otros compañeros pues materiales nuevos, trabajos que se han realizado, cómo se han hecho. Entonces hay que estar al día de todo, y la verdad que tanto Isabel como yo pues nos hemos movido, todos los años solemos salir a congresos
o a exposiciones que hay por ahí y llevando también el trabajo realizado. No sé, es una cosa que siempre tenemos que estar moviéndonos y al día de todo. Isa, ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste al mundo de la restauración? Bueno, mira, en mi caso, desde pequeña para mí el olor a guarrá es de lo más normal, ¿no? La esencia de trementina, las pinturas y todo eso. Porque debemos hacer, perdona, un pequeño paréntesis, que Isa Concepción es hija de Francisco Concepción, el pintor. Sigue, sí. Entonces yo recuerdo de siempre estar metida, pues eso, en tema, pues ver pintar, estabas metida en ese mundo y me gustaba. Pero no tenía claro exactamente, porque claro, yo veo que el oficio de crear, de pintar, es muy difícil y es muy serio y te tiene que nacer. No puede ser una cosa, no, yo lo veía en mi padre y es una cosa, bueno, que te tiene que nacer y te tiene que gustar mucho para sacrificarte y estar todos los días. Entonces, me gustaba, pero no sabía exactamente cómo, me gustaban mucho las obras de arte. Y entonces recuerdo que de pequeña vi un programa sobre unas restauraciones y digo, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. Y entonces siempre me fui encaminando un poco por... Pues eso, me fui a hacer COU a Madrid, después ya me metí en la Facultad de Bellas Artes, me fui a Sevilla a hacer Bellas Artes porque la especialidad estaba muy bien allí. Y entonces ya hice la especialidad de restauración en Sevilla y empecé a trabajar. Ya primero hicimos también unas jornadas de restauración en Extremadura, en el monasterio de Guadalupe. Luego nos fuimos a Algeciras también a trabajar en una pintura mural. Luego ya empecé con me encargaron un cuadro del Casino Tenerife muy grande, o sea, ya te empiezas a meter y al año siguiente de haber terminado ya estaba trabajando en el Cabildo. Entonces ha sido sin parar, una obra detrás de otra y obras muy buenas, porque aquí tenemos obras muy buenas. Entonces, bueno, pues lo importante es eso, ¿no? El que estés preparado, sepas tocar la obra y estés al día o consultando con personas que hayan tocado ese tipo de obra en un momento de duda o lo que sea, pero que seas responsable, que es lo que se le inculca al restaurador, la responsabilidad ante la obra de arte, porque estás tocando obras originales que no son tuyas y que tú tienes que, bueno, intentar pasar la mano sin que se note, pero que le des vida a la obra. Es que además durante muchos siglos ha habido intentos de restauración que luego no han sido tales, ¿no? Luego han sido meras manipulaciones de obras. Reparaciones, remodelaciones, repintes. Entonces ahí está el problema, que una obra, cuanto menos la toque o cuanto menos la intervenga, es mejor para ella, porque si la obra es buena y está bien realizada, cuanto menos se toque mejor. En cuanto empiezan que vamos a ponerle un barniz, vamos a quitarle esto, vamos a modificarle lo otro, entonces ya es una manipulación que sufre que a la larga pues lo que hace es que puede acelerar un proceso de envejecimiento, aparte de que la obra puede estar en malas condiciones por el sitio donde está expuesta o por 20.000 avatares que haya sufrido, ¿no? Y por la propia edad, o sea, el tiempo no perdona, ¿sabes? Isa Santos, ¿y el restaurador tiene que tener un punto de vena artística para en un momento dado, allá donde falta algo, añadirlo? Por ejemplo, imaginemos un cuadro, ¿no? Sí. Y de pronto hay un espacio en la tela que queda en blanco. Sí. ¿El restaurador puede intervenir en ese espacio en blanco o debe dejarlo tal como está? Sí. El restaurador debe respetar siempre la obra original. Entonces, lo que tú dices, cuando hay una laguna que falta un trozo, vamos, la laguna en un brazo o en la cara o en el cuerpo. Entonces, si tú puedes seguir la línea continua de lo que falta, por ejemplo, es la mitad del dedo o un trozo de la oreja y eso, y sabes cómo va, lo único que haces, lo puedes reproducir, pero siempre con una técnica diferente a la técnica empleada por el autor. Pues puedes llegar por medio de un regatino o de un punteo, un regatino a base de rayitas, un punteado con una técnica diferente, que tú al mirarla desde lejos ves que la obra, vamos, no le falta nada. En cambio, te acercas y allí ves dónde está el original y dónde está lo falso. O sea, lo falso, lo añadido, lo que se ha restaurado. Porque tú, claro, tampoco puedes dejar una obra a mitad, que le falte pues
un brazo o parte de unos dedos. Entonces tienes que reintegrarlo, porque sobre todo para darle la lectura a la obra en sí, claro, al cuadro o a la talla policromada también, o sea que eso siempre son criterios a seguir en restauración, siempre respetando la obra original, claro. O sea que, ¿sí? Depende también dónde va a estar la obra ubicada, si es una obra de museo, si es una obra de culto, si es una obra particular. Entonces, primero se intenta conservar el original, después si tienes que reintegrar o reponer, si es una obra de culto, pues se intenta reintegrar todo lo más posible para que la lectura iconográfica religiosa se entienda bien sin que moleste. Si es una pieza para museo, se deja tal cual está, o sea, se llega al original, se conserva, y si le falta un brazo, le falta un brazo, si le falta un trozo de lienzo, pues también, o sea, una laguna en un lienzo. Eso ya hay varios criterios, que ya te lo pide el sitio donde vaya a estar la obra colocada, ¿sabes? Estaba recordando, mientras ustedes hablaban de este caso, ¿no?, que hace años se creó una polémica cuando se restauró una de las obras fundamentales en la historia de la pintura de todos los tiempos. La capilla. Y que es no me refería a la Capilla Sixtina, que también es una obra fundamental, es una de las cumbres, evidentemente. Me refería en concreto a las Meninas, que para España pues es un símbolo, ¿no? Y recuerdo que hubo un poco de polémica porque los restauradores se limitaron a sacar toda la, vamos a llamarla así, no será esa la palabra técnica, por supuesto, mugre o la pátina del tiempo que se había quedado impregnada en el lienzo, y dejar al descubierto los colores auténticos, claro, ¿no? Y hubo historiadores del arte puristas que decían que eso no podía ser, que era porque le rompía un poco los esquemas. Y cuando ustedes han intervenido en alguna obra, ¿se han encontrado alguna vez con una reacción, no sé, un tanto purista? Decir, oye, se le ha ido la mano aquí, cuando resulta que luego eran los colores originales. Mira, la pieza, por ejemplo, que ha sido un poco crítica en ese sentido que nosotros hemos restaurado es el Cristo de la Piedra Fría, porque era una pieza de mucho valor devocional, con lo cual ya la gente, es como si tú le tocaras a la Virgen de las Nieves, que tiene una tez muy morena, y la suya no es así, o sea, debajo de eso está una policromía original un poco más rosada, ¿no? Entonces, cuando te encuentras este tipo de obras, lo que vas es viendo, ¿no? Bueno, el original, cómo es exactamente, si es demasiado claro, si no, haces una media limpieza, no haces una limpieza total, porque es importante también el valor devocional, y si la gente le tiene devoción con ese tez, con ese color, tú no te lo puedes eliminar, porque prima en ti el valor estético. Entonces ahí, bueno, pues vas viendo, te reúnes con la gente, les explicas, les pides opinión, ustedes qué creen. Por ejemplo, el Cristo de la Piedra Fría se le retiró, tenía un exceso de sangre, un exceso de suciedad, que se hizo una media limpieza muy fina, muy suave, pero que le dio más calidad sin perder ese valor que tenía de tez morena, ¿sabes? Entonces ahí sí consultamos con toda la cofradía, porque queríamos que ellos estuvieran al tanto de lo que se le iba a hacer. ¿Y por qué? Porque se retiraban esos añadidos que estaban desvirtuando realmente el valor. Es una pieza popular, pero que tiene su calidad. Entonces, bueno, sí, cuando te encuentras ese tipo de obras, pues lo que haces es consultar con la gente, con otros compañeros, con historiadores, con el sacerdote, con el responsable de la obra, con todo el mundo, para llegar a un acuerdo. Y al final no hubo ningún... No, que nosotros sepamos, después no se levantó. De todas formas, la restauración estuvo abierta, se hizo de puertas abiertas, como todas las restauraciones que hemos hecho, que cualquiera puede ir a ver y comentar o estudiar allí sobre lo que nosotros tenemos, que está a disposición para hacernos cualquier tipo de consulta, sobre todo los historiadores los que nos preguntan. Y en esa obra en concreto, que era la que teníamos un poco de miedo, no tenemos conocimiento que haya habido una polémica. Bien. Isa ha hablado de... Isa Concepción ha hablado de un trabajo en concreto, y ha hecho una mención por encima de ese taller que ustedes tienen en, bueno, el Cabildo, dentro de lo que antes era el convento de San Francisco. Háblanos un poco del taller, Isa Santos. ¿Cómo es el taller? ¿Bajo qué criterios los han montado?
y no sé, ¿cómo es el taller Sí. en comparación a otros talleres de esas características? El taller de restauración del Excelentísimo Cabildo Insular, porque pertenece, es de ellos. La verdad que es un pequeño taller, porque si vamos a hablar de talleres no podemos comparar pues, el taller del Museo del Prado o del Instituto, donde entran obras con una calidad excelente, pero no por eso han entrado al taller de aquí en La Palma obras de muchísimo valor. Pues, por ejemplo, ahora tenemos pendiente de restaurar las tablas de Santo Domingo, las grisallas, que están en muy mal estado, con pérdida de soporte y de pintura. Entonces, es un taller, como si dijéramos, abierto al estudio y a las preguntas de cualquier restaurador y de cualquier estudioso de la materia, de patrimonio. Te lo digo porque nosotros cuando tenemos obras muy importantes, las dos pues consultamos, las estudiamos, intentamos llegar a un acuerdo para restaurarlas. Siempre queremos consultar con alguien que sepa mucho más que nosotros. Entonces, en este caso, por ejemplo, con las tablas flamencas, hemos llamado al Museo del Prado, a un especialista en soporte y a otro especialista en soporte del Metropolitano de Nueva York, que es Jordi Saca. Estas personas, pues la verdad, solo se dedican al tratamiento de soporte, no es pintura, pero como el soporte de esas pinturas es sobre tabla, nosotros, pues sí, sabemos cómo se restaura, pero ellos han tocado lo mejor, la crème de la crème, por así decir. Pues ellos han trabajado en el descendimiento de Van der Berg y las Tres Gracias de Rubens, son las últimas que han hecho. Entonces, pues hablamos con ellos, hablamos con el Cabildo, ya desde don Vicente Capote se había negociado el que esta gente viniera a trabajar con nosotros y lo han visto que bien, que se puede hacer y ellos vendrán este verano para trabajar. Esto no quiere decir que las obras pues que entran en el taller así muy importantes nosotros no las sepamos hacer, porque tú sabes que hay opiniones de todo. Lo que pasa es que sí quiero que se haga lo mejor. Entonces, si hay especialistas solo en soporte, pues esa gente que nos ayude a hacerlo, o nosotros ayudarlos a ellos, en ese caso. Y luego ya la pintura la seguimos haciendo nosotros. En el taller también han entrado tallas policromadas importantes. Nosotros ahora tenemos el San Sebastián de la ermita de San Sebastián. Ese pues corría un grave peligro, estaba totalmente atacado de insectos, está casi hueco, no está sino lo que es la carcasa, casi las diferentes policromías que tiene, la preparación y algo de madera. Es un milagro, entonces, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, está hueco. Y eso es un problema que hemos tenido muy gordo para ver cómo lo solucionamos, porque está todavía ahí el problema. Nosotros estamos levantando las 7 capas, tiene 7 capas de repinte, con diferentes intervenciones. Ha sido una pieza muy remodelada, con muchos añadidos y estamos también en espera. También hemos consultado con otros expertos en tallas que han tenido estos mismos problemas y han llegado a la conclusión que hemos llegado nosotros. O sea, son cosas que siempre antes de coger una pieza y de restaurarla o conservarla, en los tratamientos que se le hace, solemos consultar y llegar a unos acuerdos con otra gente que tiene pues mucho más experiencia que nosotros a la hora de trabajo. Y así más o menos se hace la trayectoria del taller. También hay que decir de todo, nos llaman para consultarnos a nosotros. Pues, o sea, que es de Hombre. otros cabildos, otros compañeros, porque claro, yo cuando llevas muchos años trabajando ya has tocado un número de obras, si hay obras que tienen la misma característica, pues compartes, mira, yo en esta obra se hizo este tratamiento, pues por esto y por esto y por esto, aunque cada obra es un enfermo distinto, entonces no puedes ponerle el mismo tratamiento, aunque sean del mismo taller, porque una ha estado en una iglesia, otra en otra y con unas circunstancias distintas. Entonces son enfermos distintos y los tienes que tratar según la enfermedad que tengan. Pero que sí nos hacen muchas consultas. Luego, a la hora de tratamiento, aquí se han hecho tratamientos que no se habían hecho en otros cabildos, como el tema de desinsectaciones con gases inertes. Son tratamientos totalmente inocuos para las piezas, con lo cual la conservación de la obra se respeta,
pero va al problema. ¿El problema cuál es? El tema de insectos xilófagos, que aquí en Canarias es de mucha gravedad porque están peligrando las obras. Entonces, bueno, por eso hablamos de que es un taller abierto, ¿no? Consultamos, se nos consultan y bueno, y están las obras. Ustedes, en comparación a lo que se hace en el resto de las islas, ¿qué tal van? Me refiero a cantidad de trabajo, a problemática con las obras a restaurar. Los cabildos, todos, bueno, tienen taller el Cabildo de Las Palmas y el Cabildo de Tenerife y el de La Palma, pero funcionan diferente porque los talleres de restauración que tiene Las Palmas y tiene el Cabildo de Tenerife se dedican a coordinar. Entonces, ellos contratan a empresas, a restauradores y hacen, o sea, tienen un dinero y trabajan. En cambio, el Cabildo de La Palma tiene sus propios restauradores y nosotros trabajamos la obra, aunque también coordinamos, porque ahora mismo en El Salvador estábamos Isabel y yo con un tiempo muy corto para realizar las obras y nosotras dos no teníamos tiempo, o sea, tendríamos que estar mañana, tarde, noche y sábado y domingo. Entonces se habló con la consejera y se contrató a una empresa de restauradores para que nos ayudaran. Aunque nosotros seguimos coordinando la obra, ellos también trabajan con nosotros y hay 3 personas aquí trabajando con nosotros, que eso también nos ayuda. En Tijarafe también pasó lo mismo, nosotros hicimos la primera y la segunda fase de restauración y en la tercera teníamos muy poco tiempo, teníamos que entregar la obra y también contratamos a una empresa con 6 o 7 personas que vinieron y seguimos, o sea, eso también lo hace el Cabildo, o sea, coordina y al mismo tiempo restaura, o sea, nosotros no coordinamos la obra y ya está, sino coordinamos y trabajamos. Y después también trabajamos in situ, en los sitios donde, claro, no podemos trasladar la obra, como son los retablos. En el Hospital de Dolores estuvimos Isabel y yo solas, como era una obra del Cabildo, una obra que tuvo muchísimos problemas a todo nivel, de soporte, de pintura, de estructura, todo. Entonces, estuvimos las dos, tardamos mucho tiempo, pero estábamos las dos solas. Bueno, o sea, son cosas... Se hizo un equipo, o sea, cuando trabajas obras, tiene, según el tipo de obra, formas equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en retablos tienes que formar equipo con carpinteros, con albañiles para el tema de sujeción del retablo a la pared. Recuerdo también que había un chico en prácticas con nosotros que nos empezó a ayudar, Domingo, cuando empezó con el retablo también. Entonces, depende más o menos, formas un equipo, pero vamos, lo que es el peso de la restauración y la responsabilidad la lleva el restaurador. Que cuando una obra es más grande, tú subcontratas a más restauradores, eso es lógico y normal, y eso lo hacen, se hace mucho en los demás cabildos, porque tienen un dinero para emplearlo al año en obras, y entonces un restaurador no lo puede hacer, tienen que ya coordinar los trabajos. Entonces, aquí lo que pasa es que el taller tiene 2 restauradores, se tocan más obras, y luego también se invierte, pues eso, si el Cabildo ve que hay que sacar al año más obras, pues se invierte, se contratan y punto. Y luego también ha sido el Cabildo de La Palma pionero en muchos tratamientos, lo que comentábamos antes, por ejemplo la desinsectación de las imágenes con los insectos xilófagos. El Cabildo no tenía ni el Cabildo de Tenerife ni Las Palmas nada con que trabajar y nosotros pues pedimos, nos enteramos, nos fuimos a Madrid, estuvimos haciendo un curso y luego vino la misma bióloga y la técnico que lo impartió a hacer la demostración aquí para enseñarnos a nosotros a manejar estas máquinas. Luego fue cuando dice Isabel que nos consultaban, pues la gente de Las Palmas y de Tenerife, estuvimos nosotros también trabajando con ellos para explicarles. O sea, que sí, es La Palma que es pequeñita, pero oye, que se hacen muchísimas cosas. Además, yo sé que ustedes, antes lo comentaban, que ustedes suelen ir a congresos y mostrar sus trabajos. Hacer un intercambio de impresiones con otros especialistas de otras partes de España y del extranjero. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando estás lejos de algún centro importante donde hay más profesionales, necesitas compartir tu trabajo con otras personas que te entiendan y que sepan
lo que estás haciendo y más allá. Entonces, claro, a nosotros nos obligamos a la asistencia a congresos y a cursos y todo eso, porque necesitamos compartir nuestro trabajo, necesitamos el ver hasta qué punto se está llegando fuera de la isla en el mismo tipo de obras, y entonces para nosotros es un lujo el poder compartirlo con personas que saben de lo que le estás hablando, ¿sabes? Porque aunque tú expliques los tratamientos a cualquier persona, no es lo mismo que un restaurador que ya ha pasado por lo mismo, ha visto los mismos problemas, se ha planteado soluciones, se le ha dado la vuelta a las cosas, las ha estudiado. Entonces es un poco una obligación y una satisfacción para nosotros el poder salir y hacer este tipo de actividad. En una palabra, que ustedes están trabajando las dos solitas, sí, en una isla pequeña, pero no están aisladas, y eso a nosotros nos tranquiliza mucho. Vamos a hacer una pequeña parada, sí, y volvemos en cuestión de 2 minutos. Charlando con Isa Concepción e Isa Santos. Isa Concepción, esta bella dama que tengo aquí a mi izquierda, más cercana a mí, e Isa Santos es la otra bella dama que está un poco más separada de mí. Las dos son restauradoras y forman un tándem pues perfecto, porque son restauradoras, pero son además dos personas muy sensatas y muy amables, y en fin, llevan años trabajando en el siempre difícil campo de la restauración y de una manera muy respetuosa, y yo creo que lo que ustedes han ido exponiendo a lo largo de la primera parte de esta charla pues deja bien claro que ese trabajo de ustedes es muy concienzudo, ¿no? Se me ocurre una pregunta. Vamos a ver, yo hace no muchos años estuve, pues, 1 año o 2 años fue, en una exposición, en una de las muchas exposiciones que se han organizado en Castilla y León, bajo el nombre común de las edades del hombre, sí, en la que ha intervenido la Iglesia española y el gobierno autónomo e incluso el gobierno del Estado español, ¿no? Son unas grandes exposiciones en las que se saca la figura de una serie de tallas, incluso retablos enteros de una iglesia, se llevan a un lugar concreto que se habilita para hacer una gran exposición. Yo recuerdo que cuando lo vi, estaba viéndolo con mi mujer, yo comentaba, me parece un poco desnaturalizado esto que estoy viendo, es sacar fuera de contexto la obra para exponerla en un lugar donde a lo mejor ni siquiera ha estado nunca el autor de la obra. Entonces yo les quiero preguntar, eso desde el punto de vista de un restaurador, eso no puede ser contraproducente para las obras. Ojo, que tiene el lado positivo, ¿no? Sí, que acerca ese tipo de arte sacro y que suele estar ahí arrinconado muchas veces, en el mejor sentido de la palabra, en una iglesia, al gran público, pero eso no puede ser contraproducente. Sí. Bueno, el tema de las exposiciones es un tema que en conservación es delicado y es importante, porque en cuanto manipulas una pieza ya puedes dañarla. Quiero decir, aunque la manipule un experto, aunque esté todo controlado y todo estudiado, siempre hay momentos que se te pueden escapar, o siempre hay si la estás transportando puede haber un accidente o puede haber vibraciones del terreno. Quiero decir, en cuanto manipulas una pieza, la pieza sufre, y si la pieza es una obra de arte y es única, pues eso es irrepetible, aunque las exposiciones tengan unos seguros carísimos y todo, pero bueno, ahí le estás dando un riesgo añadido que no ocurriría si la pieza estuviera a lo mejor en su iglesia y se visitara en su iglesia o en su entorno, ¿no? O saliera de un taller, se colocara en su sitio y ya está. Entonces el tema de las exposiciones tiene esta doble lectura. Por un lado es bueno porque te acerca
a dar a conocer unas piezas que estaban olvidadas o que estaban en las iglesias, que estaban poco visitadas, al público en general, pero por otro lado corre un riesgo de que estás trabajando sobre un patrimonio único y que, bueno, lo estás manipulando, y entonces como lo manipulas, corres unos riesgos que, aunque haya, ya te digo, gente experta alrededor, pero bueno, tienes que realmente sopesar los riesgos que corre sobre la exposición que vas a hacer. Entonces, ahí hay fuertes discusiones de los restauradores con los historiadores y con los organizadores de las exposiciones, porque el restaurador se siente responsable de la obra y ve lo que la obra sufre. El historiador a lo mejor se siente responsable de la exposición y quiere mostrar todo lo que se ha estudiado y todo lo que significa esa obra. Entonces, bueno, pues ahí hay una discusión que cada exposición la conlleva. Además, Isa Santos, ahí se crea una paradoja, porque me imagino que este boom de exposiciones, que creo que en España, por lo menos en España, este fenómeno divulgativo, hace muchos años que se viene dando, pero ha tenido un auge especial a raíz de la experiencia de las edades del hombre, ¿no? Es curioso porque sospecho que este tipo de exposiciones le ha dado mucho trabajo a los restauradores, porque claro, si vas a sacar una obra de una iglesia, hay que adecentarla, hay que restaurarla o hacerle un tratamiento de conservación. Y por ahí los restauradores, ¿qué opinan? ¿Cómo? Pues se suelen hacer equipos, sobre todo cuando lo que hablabas de las edades del hombre. Yo conozco compañeros que han estado trabajando en diferentes pueblos, en pueblos enteros, para restaurarlos, y iglesias enteras, para que eso pudiera salir a público y se pudiera ver, como tú dices, fuera del contexto donde se ha creado, que también eso es importante, porque tú lo ves fuera, y entonces la gente también te obliga, una vez que lo ves, dices, oye, eso estaba en el pueblo tal o en la iglesia tal, pues voy a verlo en la iglesia, que nunca me he fijado. O sea, que es arma de dos filos, lo que comentaba Isabel. Y no se podría crear un proceso inverso, que es, en vez de llevar la figura al gran público, llevar el gran público, bueno, a la figura, al objeto de arte, ¿no? O incluso a la construcción arquitectónica misma, eso, ¿no? Por ejemplo, lo puedes hacer cuando es en una ciudad sola, pero cuando tú haces, como por ejemplo la comunidad de Castilla y León, que es tan grande, con tanto pueblo y tantas diferentes etapas, como tienes gótico, románico, barroco, etcétera. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes? O sea, sería carísimo esa exposición, por así decir. Entonces lo reúnes en una catedral o en un sitio donde se pueda reunir todo eso. Y después otro problema en Canarias, cuando se hacen esas exposiciones grandes a nivel de las diferentes islas, claro, tú no puedes trasladar a la gente a La Gomera, porque la gente, aunque tú pongas unas piezas fantásticas de todas las islas, no las vas a reunir todas en La Gomera, porque la gente no va, o a La Palma, la gente va a Tenerife o en Las Palmas, que es donde más gente hay. Entonces esas obras se trasladan a esos sitios de capitales, que también sería bueno que estuvieran en todas las islas, pero después tenemos el otro problema, que es trasladar todas esas imágenes por todas las islas, o sea, que sufriríamos todo. Entonces, ¿qué dices? ¿Que se queden en el lugar o que se expongan? Yo más me refería, más que a organizar viajes masivos de gente, desde el punto de vista educativo, en las escuelas, en los institutos, en las oficinas de turismo, eso se hace, porque aquí en La Palma, yo conozco otros sitios, pero aquí en La Palma te puedo decir que en todas las iglesias tienen su punto de referencia en las puertas y en las casas importantes, que eso lo ha hecho el ayuntamiento, un poco te abre la puerta para ver lo que hay dentro, o de qué siglo es la casa, o de qué siglo es la iglesia, o lo que entonces la gente entra y ya lo ve. Aquí se hace, y fuera de aquí también. O sea, quizás no esté tan anunciado, pues te digo que no está tan anunciado, porque hay iglesias también que están cerradas. Ya. Y ya que hemos hablado del ámbito educativo, ¿ustedes se han movido también por colegios, institutos, a hablar del trabajo que hacen? Una vez estuvimos haciendo un año por todos los cursos, por todas las escuelas e institutos de la isla, llevando pues un poco el trabajo del taller de restauración y un poco animando a la gente a que hiciera conservación y restauración del patrimonio. No sé, yo creo que hay también una moda de que todo el mundo quiere conservar y estudia, hay mucha gente estudiando restauración. Ahora mismo a ustedes les consta que haya, Isa Concepción, ¿te consta
que haya chicos de aquí de La Palma que están haciendo restauración. Sí, que han terminado y están trabajando afuera. Ajá. Sí, trabajando afuera. Bueno, el otro día mismo estuvimos con una compañera que está trabajando ahora mismo en Sevilla, en la Catedral, con una empresa importante de restauración. Y bueno, pues yo creo que era una de las niñas que estaban haciendo COU cuando nosotros fuimos a dar las charlas. Sí. Otra compañera en Valencia. Sí. O sea, gente que ha estudiado. Sí hay, por lo menos yo creo que 4 o 5 restauradores sí hay, palmeros. Bien, vamos a seguir hablando de restauradores de aquí, aunque no sean titulados. Me refiero a todos esos señores o señoras que en un momento dado han intervenido en una obra. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el arte sacro, que es el que quizá haya sido el más intervenido y el más abundante aquí en la isla. ¿Qué tal se ha restaurado hasta ahora en La Palma, si podemos llamar restauración a ese tipo de intervenciones? Bueno, han encontrado muchos disparates en todas esas capas de las que tú antes hablabas, Isa. ¿Han encontrado muchas barbaridades o no? Mira, desde el momento que una pieza se toca sin el respeto o sin el conocimiento, ya ahí está haciendo una barbaridad. Quiero decir, hasta ahora lo que ha habido era personas que conocían técnicas, que sabían pintar o sabían decorar o lo que sea. Entonces, la pieza le faltaba un trozo de pintura, pues venga, la pintamos y la pintamos toda. Tiene que salir en una procesión, le damos un barniz y le damos barniz a todo. Entonces, eso no es restaurar. Eso es reparar, retocar, repintar, eso no es restaurar. ¿Qué pasa? Que hasta hace poco, o hasta el año 50 o algo así, no habían escuelas oficiales de restauración donde se estudiara y donde realmente te explicaran el valor de la obra, los tratamientos, lo que se podía hacer, lo que no. Entonces, claro, ante el desconocimiento la gente interviene de buena fe, pero sin saber que lo que están haciendo es a lo mejor provocando un daño mayor, porque realmente las peores obras que nosotros nos hemos encontrado han sido las obras que más se han tocado. Las obras que no se han tocado para nada, aunque tengan 4 siglos, están perfectas, si no las han tocado. En cuanto las hayan intervenido de alguna manera, o con barnices, o con pintura, o con reformas, entonces ya es que, mira, en el hospital, en el retablo del hospital, de la iglesia del hospital, el primer cuerpo estaba tan intervenido que es que aquello yo decía, pero bueno, es que ¿cómo es posible que esto tenga tantas capas encima, tantas purpurinas, tantos aceites, tantos barnices, tantas... O sea, era una cosa exagerada. ¿Qué pasa? El segundo cuerpo, la gente ya no podía acceder porque estaba muy alto. Estaba perfecto. Claro. Se conservaba muy bien. El problema que tenía el ataque de insectos, bueno, se trató el ataque de insectos y ya está, pero la policromía, el oro estaba perfecto, un poquito sucio de polvo y de... Pero el primer cuerpo, eso fue un trabajo enorme, claro, era lo que estaba a mano de la gente. Entonces, todas estas intervenciones se han hecho con muy buena voluntad, pero con un desconocimiento total de lo que eso le podía provocar a la obra de arte. Entonces, de los materiales, de todo, incluso de cuáles podían ser las técnicas originales. Claro, y entonces tú tienes que estudiar todo eso para no envejecer la obra sin necesidad. Ya. Y ¿sabes lo que pasa también? A veces cuando se repinta una imagen sin ninguna intención, sino para mejorarla, porque de buena fe, la gente de antes lo que hacía era pues tener su santo patrón o su santo de procesión lo mejor posible para sacarlo a la calle, ¿no? En la fiesta. Entonces se daba la mano de pintura. Eso también ha ayudado a conservar la policromía original. Ya. Porque, o sea, en algunos casos también hay que decirlo, pero que a veces nosotros nos hemos encontrado con imágenes que están totalmente repintadas, que vamos levantando y aparece el original perfecto debajo. O sea, que dices tú, pero ¿por qué han pintado esto encima? O es la moda, porque se usaba la falda azul o la Virgen tenía, no sé, vieron una imagen en otra esas cosas. Entonces eso también ayuda a la conservación de la pintura original, ¿sabes? Que son cosas, no son en todos los casos así, ¿no? Pero vamos, que también no los hemos encontrado. También existe esa prepotencia de creer que la época en la que nosotros vivimos estamos como muy por encima de otras épocas y entonces nos creemos con derecho a intervenir sobre lo que sea, ¿no? Ahora mismo es por la información, ahora tienes más información que antes, porque cualquier pigmento lo analizas. Entonces tú coges
vas a hacer un informe de una obra, entonces, bueno, voy a analizar las capas de pintura que tiene esta obra, pues porque me interesa saber todos los repintes, a qué responden, o las colas. Tú mandas a analizar eso. Vamos a ver el soporte, qué tipo de madera es, lo mandas a analizar. El textil, lo mandas a analizar. Entonces tú ya tienes una información de tu mano que ya puedes trabajar con tranquilidad. Y luego que tienes una formación sobre ti de técnica, de tratamientos de restauración, de obras restauradas, porque se lleva restaurando pues lo que es restaurar en sí, pues desde el siglo XIX, ya empezó en Italia, con más conocimiento. Entonces, todos esos estudios a ti te van dando ya unos baremos para poder actuar. Lo que no puedes decir, ¿le falta pintura? Le pongo pintura, un brochazo de pintura al óleo, porque el óleo se comporta distinto de la otra pintura. ¿Le falta oro? Le pongo un brochazo de purpurina, y como en esta laguna queda feo, pues lo pinto todo de purpurina, encima del oro original, encima de suciedad, encima de cera. Entonces, no son intervenciones hechas ni de mala fe, son intervenciones hechas pues con desconocimiento de realmente lo que le va a pasar a la obra, o lo que le puede estar dañando, ¿sabes? Aunque comparar... Y te diré una cosa, perdón. más adelante se criticará intervenciones que nosotros estamos viendo ahora del año 60, que se hicieron aquí por restauradores, y estamos viendo que son intervenciones excesivas. Yeah. Con lo cual se está tendiendo cada vez más a tratamientos de conservación. Sí, o sea, de tocar lo menos posible, darle a la obra, devolverle, o sea, quitarle lo que está dañando de verdad y dejarla ahí, no tocar nada más, ¿sabes? Y mira, otra cosa, las intervenciones que hemos hecho nosotros de restauración no es ya para toda la vida, o sea, claro, hay que irlas cada un periodo de tiempo, hay que revisarlas, porque desde el momento que se crea la obra, empieza a morir, igual que las personas, en el momento que nacemos nos empezamos a envejecer. Entonces las obras de arte pasa igual. Y también con las cosas que nosotros hemos intervenido y hemos restaurado de hace 12 años, 11 años, pues también tienen su tiempo que va evolucionando, y eso hay que irlas actualizando. De repente hemos usado una técnica que en ese momento era la adecuada y ahora hay otra mucho mejor, porque esto es totalmente, se va investigando y se va probando. Entonces, es lo que siempre hace en restauración, y es un criterio fundamental, es el respeto a la obra y que todo el material que tú le apliques sea reversible. Sí. Con lo cual, si tú tienes que retirar una intervención que has hecho, la puedes retirar sin daño ninguno. Esos son como pilares fundamentales, ¿sabes?, en la restauración. Por eso te digo, y además, otra cosa, aplicarlo en lagunas. O sea, no debes de tapar o ocultar original, sino limitarte, si vas a hacer una reintegración, a las lagunas donde ha perdido el color, o sea, donde ya no queda nada. Yo les decía antes que comparar pues siempre es feo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer un ejercicio de autoexamen. Me refiero al patrimonio de La Palma. ¿Qué tal está hoy por hoy el patrimonio de La Palma en comparación a otros patrimonios de otras islas? Por ejemplo, no entro ya en la valoración histórica y artística de ese patrimonio. Yo sé que, por ejemplo, aquí en La Palma está el arte sacro flamenco, pues tiene un valor incalculable, que es prácticamente único en toda España, Pero mi pregunta va dirigida más bien por el tipo de conservación. ¿Está mejor conservado el patrimonio artístico en La Palma que en otras islas, o no? ¿O está igual en todas partes? Mira, vamos a ver, La Palma es muy rica en patrimonio, con lo cual tampoco la puedes comparar con el resto. Con Tenerife sí, con Las Palmas un poco, pero con el resto de las islas no. Y luego, en el patrimonio, la gente, bueno, tiene cierto respeto, y en las iglesias se suele cuidar, y una cosa que nosotros hemos hecho en estos 11 años es informar a la gente de lo que tienen, cómo lo tienen y cómo lo deben de cuidar. Entonces, cada vez que se hace una restauración, se le explica a toda la gente que se convoque allí en la iglesia, porque se les invita, en el tratamiento que lleva la imagen o el cuadro, lo importante que es saberlo cuidar bien. Entonces eso se va quedando, y eso lo que hace es una conservación preventiva.
Ya. Cuanta más conservación preventiva, mejor tendrás el patrimonio, porque menos lo tienes que intervenir. Entonces, desde el albañil, porque ahora nosotros estamos trabajando en una pintura mural en El Salvador, pues nosotros estamos restaurando, y los albañiles que han estado con nosotros trabajando, les hemos explicado por qué se hacen las cosas. Y a ellos no les entraba en la cabeza el trabajo tan enorme que todo eso conllevaba. Decíamos, pero fíjate tú, nunca me imaginé que esa pintura fuera... Digo, pues esto hay que hacerlo así, así, lleva estos pasos. Entonces, constantemente estás informando a la gente, y eso ayuda a que el patrimonio esté mejor conservado, porque la gente está informada. Una cosa que también te quería decir es que en comparación con las otras islas, La Palma, como isla menor, no hablo de Tenerife y Las Palmas, es rica en patrimonio y es rica en cultura. O sea, la gente de La Palma, nuestros antepasados, todos los que ha sido gente que ha salido y se ha creado un cierto renombre. Y la gente, cuanto más culta, más conserva su patrimonio. Eso lo vemos en nuestras iglesias, en nuestras cosas de día a día. O sea, aquí la gente... Sí, hay modas de cuidar el patrimonio, pero yo pienso que eso siempre se ha hecho aquí en La Palma. Ahora pues se le puede enseñar más con otros criterios, sobre todo el patrimonio eclesiástico. La iglesia, la verdad que casi todos los curas que hemos tenido, unos más, otros menos, se han preocupado de su patrimonio. Ahí tenemos ahora mismo las Nieves. Las Nieves a mí me parece que está estupenda. Todo el mundo que llega de fuera y va a ver las Nieves dice, oye, pero qué bonito, qué bonito. Las Nieves, cuando estaba el padre Díaz en El Salvador, era lo más, y él trajo las imágenes más, o sea, al Esteves, que era en ese momento el más importante escultor, pues lo trae, detalles las mejores, restaura cosas, en todas. Yo pienso que La Palma, y eso influye en el carácter de la gente, somos como, queremos tener más, y bien, y las cosas bien, y eso yo creo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, en patrimonio, como pues en literatura, en otras cosas. O sea, yo pienso que eso influye a la hora de la conservación. Has hablado de la iglesia de El Salvador. Sí. Ustedes, este es el último trabajo en el que están metidas. ¿Qué tal? ¿En qué ha consistido ese trabajo y qué tal va? Bueno, son unas pinturas murales de finales del siglo XIX. Estaban muy mal conservadas, pero no debido a la técnica que se había empleado, sino por las cubiertas, estaban en mal estado, y durante muchos años el agua se filtraba, y vamos, creo que, yo no recuerdo, pero nos decían que caía como una catarata de agua. Entonces eso se fue abandonando, y creó el estado de pulverulencia y de mal soporte de enfoscado, y todo el material que tenía el muro, que estaba podrido, o sea, estaba en mal estado. Entonces lo que se ha hecho es sanear toda esa pintura. Hemos estado viendo que la mayor parte, o sea, esas pinturas han sido muy retocadas, por lo menos las de las dos capillas, la del Carmen y la de San Pedro, han sido muy intervenidas. Pues no sé, cuando me imagino que se pinta la iglesia, el de turno que estaría allí en este momento para pintar, pues retocaba las pinturas encima de otras pinturas, porque nosotros hemos visto lo que es la pintura Bordanova, y luego las pinturas, está escrito de don Félix Castilla y también después Felipe Afonso, o sea que ya ha habido dos intervenciones más. Entonces nosotros hemos llegado a una media, a la conservación media. No hemos llegado, o sea, en parte hay pintura que se conserva bastante bien de Bordanova, otra que no se conserva, que está de la mano de don Félix Castillo o de Felipe Afonso. Entonces hemos hecho una media conservación de todo lo que hay allí, de las diferentes manos que había. Y después, aparte de eso, pues también se saneó todo lo que era de albañilería. Lo comentábamos antes, que comentaba Isabel, pues tenía las tablillas en las que se asentaban los tejados, en la que descansa el tejado, y luego ya los diferentes revocos en que ya recibe la pintura, pues estaban mal. Se fue saneando, se fue limpiando, asentando, pues hemos utilizado pues lo último que ahora mismo había en el mercado, de pues
para rellenar el muro, también para el asentamiento, pues hemos hecho con primal, hemos dado pues la protección con paraloy, etcétera, etcétera. O sea, los trabajos que se hacen normalmente en pintura mural. Y bueno, yo creo que ahí están allí para que la gente lo vea. También hemos descubierto que alrededor de los apóstoles o de los evangelistas que están allí, en el techo aparecía una cenefa. Empezamos a levantarla, pero claro, no teníamos tiempo porque esta restauración terminamos ahora ya la próxima semana, claro, por la Baja Virgen, exacto. Ahí. Entonces, lo que hemos hecho es dejar una cata para que se viera qué había debajo, porque eso, claro, empezamos Isabel en un lado y yo en otro, a levantar a punta de bisturí. Y se nos hacía... Lo que yo vi, esa figura decorativa que había. Sí, debajo de una cenefa que marca a los evangelistas aparece unas decoraciones así en forma de flores. Pero aparecen en algunos sitios, en otros no. Entonces, primero, no había tiempo porque esa limpieza había que hacerla a punta de bisturí, y entonces una superficie muy grande. Y además no aparecía en todos lados, o sea, se perdía en algunos sitios. Bueno, lo que hicimos fue dejar un testigo de que eso está allí y estuvo allí. Bueno, se puede tocar, no se puede tocar, porque claro, también forma parte de la historia la intervención posterior de la obra. Entonces, bueno, pues ahí en este caso lo hemos dejado en ese punto, hemos dejado unos testigos de lo que hay debajo en algunos sitios para que se vean, y se ha hecho pues una conservación de lo que queda, o sea, de lo que ahora mismo se puede ver en la iglesia. Muy bien. ¿Y hay algún proyecto inmediato nosotros en el taller a meter de lleno? Sí, bueno, o un gran proyecto a medio y largo plazo. Nosotros ahora mismo proyecto que tenemos y que más nos preocupa es el tema de las tablas de las grisallas de Santo Domingo, porque se va a hacer el tratamiento de soporte con estos restauradores que van a venir, invitados por el Cabildo. Y después ya se va a hacer el tema de pintura, y luego nos vamos a traer inmediatamente los cristos de caña de maíz, que son cristos que se conservan en La Palma y que en la península hay muy pocos, con lo cual son cristos americanos hechos con pasta de caña de maíz, y bueno, que tienen una importancia enorme porque no hay, queda muy poco. Entonces, en La Palma... Exactamente, el Cristo de Telde, por ejemplo, que si son Las Palmas, es de caña de maíz. Aquí está el Cristo de la Salud de los Llanos, el Cristo del Planto, que es muy bueno también, y un Cristo que hay en San Andrés. Entonces queremos intervenir sobre dos, y a lo mejor se van a hacer los tres. Probable que en el taller se hagan dos y otro se contrate fuera o ya. Y bueno, eso es inmediato. Después hay que terminar trabajos que están empezados y que hay que terminarlos también, que están en el taller. Tenemos San Sebastián, está el retablo de la Orden Tercera, que está a mitad de proceso, la pintura mural de la capilla de la portería, que está también esperando para poder intervenir. Y de arte, o de, vamos a llamarlo, patrimonio laico, en La Palma, de patrimonio civil, ¿no? Bueno, pues claro, el patrimonio civil se centra más bien o en casas particulares, o sea, que no es civil, ya es particular, y luego ya ayuntamiento, que el ayuntamiento lo que tiene es la pintura mural que ya se restauró por unos restauradores que vinieron contratados por el ayuntamiento hace también como en el 87 creo que fue, y después tiene un cuadro grande de González Méndez que ya está restaurado, y bueno, y cuadros, óleos más o menos, pero vamos que eso ya se restaura si hay convenios con el Cabildo. Luego está el Museo Insular, que pertenece al Cabildo, entonces el Museo Insular también es responsabilidad del taller. Se han hecho un montón de restauraciones de las obras del museo, porque el museo fue el primer museo provincial de Canarias, cuando Canarias era una sola provincia además. Parte del fondo era de los fondos del Museo del Prado, que enviaba para crear estos museos provinciales, aparte de otro fondo que ya el Cabildo fue adquiriendo, porque hay unas tablas flamencas que las adquirió el Cabildo y hay otra serie de obras. Entonces eso también se lleva en el taller. Isa Santos, ya para ir terminando, se nos va el tiempo, dentro de lo que es el conjunto del trabajo de ustedes como restauradoras, ¿con qué
labor concreta se quedan. Bien porque ha sido bonita, bien porque ha sido satisfactoria desde el punto de vista profesional, o bien porque era muy dura, era un reto muy duro y lo han sabido solventar. Todas son importantes, pero yo, por ejemplo, me quedaría, quizás fue la primera obra importante que empezamos a trabajar, que fue el San Miguel de Tazacorte, que llegó al taller de restauración y no sabíamos si era flamenco o no, porque tenía mucho repinte, ha sido muy intervenido, ha sido la obra más intervenida que hemos encontrado, a nivel de todo, de soporte, de pintura, de todo. Entonces, pues fue un trabajo reto un poco así para iniciarnos en el taller, fue la primera obra que cogimos así más importante. Y luego también yo pongo un salvamento, por así llamarlo, porque fue una obra que son la impresión de las llagas de San Francisco, que pertenece a la Orden Tercera y estaba, le iban a tirar a la basura. Es un cuadro de gran formato, estaba doblado en 11 partes y no se veía nada, no se sabía cuál era el derecho ni cuál era el revés. Y nosotros pues recuperamos esa obra, la forramos, la montamos en bastidor y la llevamos a un congreso en Cuenca. Y fue simplemente el proceso de obras que parece que no tienen, que imposible recuperarlas, y se recuperó. Yo pondría esas porque fueron como retos nuestros a la hora de empezar, y esa como en mitad de año. Por ejemplo, una pieza singular que te llama la atención, el galeón de San Telmo. Hombre, porque era una talla, unas andas procesionales que eran un galeón dorada, hecho en una pieza entera de cedro, pero una pieza entera vaciada, dorada, policromada y con todo el tema de aparejo perfecto, a escala. Entonces fue un trabajo tan bonito, además fue un trabajo que hicimos en colaboración con un maquetista naval, porque claro, el aparejo lo tenía que hacer una persona que entendiera de aparejo, porque se tuvo que sustituir porque estaba todo, el aparejo original quedaba poco, había muchas intervenciones con hilos de bala, hilos que no eran. Y entonces fue un trabajo tan bonito, tan diferente, y luego todos los trabajos tienen su propio encanto, porque mira, el retablo del Hospital de Dolores ha sido una pieza tan bonita, tan fantástica, que siempre la recuerdas con cariño. Un lienzo que hicimos en Mazo, que no se había tocado nunca, eso fue una gozada de restauración, porque no se había tocado nunca, era el barniz original, ¿sabes? Cada obra tiene su propia punto de pasión, como quien dice, y que como te gusta, pues te entusiasma. Pues nosotros nos alegramos de que cada una de esas obras sea la más importante. Nos alegramos también de haber podido charlar con ustedes, ha sido un placer. Los telespectadores estarán de acuerdo conmigo que son encantadoras y además son buenas profesionales, porque más queremos. Y nada, les damos las gracias y que estamos encantados, y a ustedes las gracias también, y que los esperamos como siempre la semana que viene en este espacio de conversaciones.